preguntas, comentarios. Para Brett, todo mi trabajo de mañana va a ser un mínimo comentario a tu presentación sobre la tautología. Entonces no te voy a hacer ninguna pregunta porque todo lo que voy a decir mañana va a ser una muy larga pregunta. Espero que me responderás mañana. Pero para Ali, el título del ensayo Conversación entre Derrida y Nancy, que viene en el libro Who Comes After the Subject, se llama Faut bien manger. Eso se traduce mal al inglés, one has to eat. Ahí lo que se traduce mal es la palabra bien, que funciona anfibológicamente en dos direcciones, modificando a la necesidad de comer, para intensificar la necesidad y para calificar lo que es la comida. Hay que comer bien, hay que comer. Entonces, yo te quería preguntar, porque también el subtítulo es el cálculo del sujeto. Allí el sujeto que lee y que articula, calcula cómo el bien funciona, si modifica a una cosa o a la otra cosa. Esta capacidad del sujeto de calcular, ¿qué tiene que ver con la comestibilidad, con la comida, con el comer o no comer? Porque parece que el sujeto que calcula, y ojo que los cálculos son también cosas que producen el cuerpo en los riñones, o sea que son también cuestiones animales y biopolíticas. Entonces, el sujeto que calcula y que produce cálculos es un sujeto que está pensando dónde cae el bien. ¿Esto qué tiene que ver, entonces, esta cuestión que para Derrida parece fundamental a la construcción de lo que viene después del sujeto? ¿Cómo compagina con tu articulación de lo que es la infopolítica en su relación con la bestialización del hombre? Gracias. Y justo había dos diferentes traducciones de este título en español. Uno era hay que comer y el otro comer bien. Entonces, los dos sentidos que identificaste. Y Derrida afirma me parece muy importante su afirmación incondicional, porque dice hay que comer, tenemos que comer y se siente bien comer, como nos gusta comer. Y después trata de elaborar una ética de comer bien. ¿Qué es comer bien? Porque este bien, como mencionaste, que el sujeto calcula, ¿no? Como de calcular, es una cuestión ética, cómo pensar la relación alimentativa o comer en una manera ética. Y la respuesta de Derrida es como como pensar en el otro, como no comer solo. En todos los casos en que comamos solo son actos de comer mal, según Derrida. Y no sé si esta es una última respuesta, pero con la infrapolítica me parece como relacionarlo. Es una cuestión difícil. Me parece, yo concibo la infrapolítica como una suspensión de las tradicionales, de las categorías tradicionales de la poética y la ética. Entonces, respecto a alimentación, esta significaría un más allá de la biopolítica, de la diferenciación biopolítica. Sí, fíjate que el cálculo precisamente es una de las categorías normales del
cierta ética, calcular las consecuencias, calcular el bien, el mal, la responsabilidad. Claro. Entonces, si el cálculo del sujeto tiene que ver con un más allá centrado en la infrapolítica y que tiene que ver entonces con un más allá del cálculo, entonces no es una ética normal la que utiliza, normal, clásica, la que utiliza el hombre que come. Bueno, el hombre que come un espárrago utiliza lo que quiera, pero el hombre que se come a un conejo tiene que pensar éticamente de una forma que no es el cálculo precisamente. Claro, no sé. Yo creo que la ética tradicional, yo creo que el concepto tradicional de la ética sí depende de las decisiones. Y leer la ética desde una perspectiva política y se suspende la ética tradicional, yo creo que sí, ahí sí se suspende la decisión como el acto constitutivo de la ética. No, como comer como considerado como incorporación se relaciona con los temas éticos de una manera muy importante, como incorporar algo otro, por ejemplo, es una cuestión fundamental de la ética, me parece. Y comer tematiza estas, a veces en sentido figurado, ¿no? Estas temas. Yo creo que por eso, porque el cambio de animalidad de Minas es precisamente la relación con el otro es la suspensión del otro. El problema que te llevaría a eso, es que en esa relación con el otro de Minas hay, en tanto que uno es insustituible, en tanto que uno de Levinasiano entra en la sustitución respecto al otro, ahí se establece un momento de subjetivación para Levinas que, aplicado a eso que estamos pensando en la normalidad, nos lleva a otros problemas. Claro, porque hay que pensar más allá de la sustitución, precisamente, ¿no? Esta estructura sacrificial. Y por eso me parece interesante como la juxtaposición de rituales sacrificiales en esta novela con la violencia militante. Es como Saad tiene esa manera de hablar de lo político de una manera muy borrosa. Es que cuando miras a la violencia militante desde esa distancia, todo parece como un juego sin sentido, y con los asesinatos de los caballos ya me parece no se puede distinguir en la novela entre asesinatos políticos y asesinatos de los animales. Entonces me parece como que subraya esta estructura sacrificial que está en juego en ambos órdenes biopolíticos. Representando un poco lo que está diciendo, me parece muy interesante pensar Levinas desde la ética política, puede ser sumamente interesante, pero el problema clave a la hora de pensar Levinas dentro de la política es el momento del sujeto, que en tanto metemos el sujeto en la política ya me parece, pues es un comentario para mí. Entonces, precisamente por eso, claro, ¿de qué modo cómo se la política de Levinas? Si cae en el sujeto, si cae de nuevo en ética, aunque para Levinas ética es precisamente todo lo contrario. Por eso sería política, pero eso no importa bien. Hay tres preguntas que Luis preguntó también, pero sería bueno, si tuviéramos tiempo, al final de volver a la pregunta de
sujeto porque me parece que el sujeto referenciano no es necesariamente un sujeto, o sea, me parece que le falta lenguaje, le falta vocabulario, y es un problema. Pero digamos, no es el sujeto político, o sea, no es el mismo. Mi pregunta, no sé si pregunta o comentario, pero me parece que lo que presenta Ali es una inversión de lo que presento. O sea, estás hablando del otro lado de lo que está hablando Brett, al final sobre todo, o sea, la idea, perdón, pero hay que comer bien, ¿no? Hay que cagar bien también, o sea, tiene que ver, digamos, con lo que se internaliza y cómo se calcula, digamos, en relación al tiempo. Y lo que dice Brett, mucha preocupación al final, que es lo mismo, digamos, de lo que se excluye, pero cómo se incorpora, digamos, al discurso publicitario. Y bueno, entonces es un comentario, pero mi pregunta básicamente para Brett sería, ¿cómo entiendes la relación entre el final de tu ponencia y el comienzo, donde, bueno, pensando en el comienzo, bueno, el final de esa provocación de la teoría soviética, y el comienzo cuando vuelves a una, bueno, todo, bueno, hiciste un performance básicamente de la repetición originaria, ¿no? Comenzando con esa idea de la definición de la teoría que recordaste de hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, bueno, básicamente comenzando con la idea de la teorización de la repetición al comienzo. Entonces, básicamente, ¿cómo entiendes la relación entre el final, que rechazas todo, y el comienzo? La elaboras de otra manera, quizás no en relación al tiempo. Creo que vamos a juntar las preguntas y luego que respondan los ponentes. Luis y luego Karen. Sí. Quería preguntarle a Mena lo siguiente, ¿no? Digamos, las categorías mapuche, ¿no? O las categorías digamos, de los mapuches como aparecen en el texto tuyo, ¿no? Pertenecen a por decirlo así, a un catejón, ¿no? O a una reducción que es distinta, ¿no? A las categorías del Estado chileno, por ejemplo, ¿no? O a las categorías del seminario, más o menos, digamos, pensando que el seminario también tuviera un cierto catejón en el uso de categorías, ¿no? O una cierta contención, ¿no? Entonces hay un choque ahí, ¿no? Y me interesa preguntar por ese choque, porque en ese choque se juegan muchas cosas, ¿no? Bueno, por supuesto está la reducción, ¿no? O sea, la reducción imperial, digamos, de una categoría en otras, ¿no? O un tipo de traducción completamente imperial o de no traducción, ¿no? En fin, hay distintos tipos de traducciones que pueden funcionar ahí, ¿no? Entre un catejón y otro catejón. Pero también lo que puede ocurrir, ¿no? Y por eso lo que te quiero preguntar, ¿no? Es que uno elimine, por decirlo así, los espacios específicos de funcionamiento de las categorías y se abra se abra un espacio sin catejón, ¿no? Por decirlo así, donde entran todas las categorías en juego, ¿no? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo ves tú que está funcionando esa cosa en el trabajo, ¿no? O cómo te relacionas en ese choque no solamente de categorías, ¿no? Sino también de uso de categorías, ¿no? No sé si se entiende la... Retomando la idea de la sustitución que planteó Guillermo, que era la pregunta que tenía también para Ali, en el sentido de que hablaste de esa guerrilla que ya no adopta el sacrificio, ¿no? Pero sin embargo no adopta el sacrificio en el sentido, digamos, ético-político en relación con el sacrificio humano, ¿no? El sacrificio de matar al otro, ¿no? O de no matar así, pero mata caballos, ¿no? Y también los devora o los pasa por un proceso de nutrición. Entonces me parece, la idea es por qué, ¿no? O sea, dos preguntas de alguna manera, ¿no? ¿Por qué quieren animalizar
a Levinas, ¿no? Si la relación ya no pasa estrictamente ni por lo ético, ¿no? Y obviamente tampoco por lo político. No sería infrapolítica justamente ese momento, ¿no? En donde la sustitución del sacrificio pasa al sacrificio del animal, en momentos en donde esa querella, que es lo que está en juego en el debate del barco, ¿no? Entre por un lado los chismes a favor de la politización, ¿no? En contra del barco, y el barco exigiendo en un principio que es aún de mando, ¿no? Que es ético, pero la estructura incluso negativa de ahí es el no matarás, ¿no? Es aún, ¿no? El no matarás al humano. La infrapolítica no sería justamente ese lugar donde ya irrumpe eso, ¿no? O sea, ya no podemos colocar un imperativo ético, ¿no? Iniciamos. Estaba pensando a ver, yo entiendo una pregunta con una respuesta más metodológica. Es decir, No, pero por ejemplo Aristóteles, ¿no? sí. La suerte en los mapuches, de una manera como funcionan esos reductos, entre comillas, ¿no? O traductivamente o imperialmente, o eliminando los reductos y armando una... Sí, vamos por ahí la cosa, yo creo. Claro que en el fondo, claro, uno siempre está trabajando en lo que estudia más categórico de mayoría como en archivos, ¿no? Ciertos archivos que le están dando rendimiento a cierta mierda. Una propiedad de los archivos son espacios para curar las cajitas, ¿no? Que tienen cierto rendimiento en esos archivos, ¿no? Claro, aquí un poco la apuesta de... Claro, porque esta ponencia la presenté en un coloquio con el arqueólogo en Irlanda. Obviamente la oreja era otra y, claro, encontraron muy poco arqueológico, ¿no? Imagino que encontraron un poco filosófico. O quizás pero puede ser un peligro. Pero creo que en esa, pues, la idea, lo que me interesa, parte del principio que lo que decía recién, que justamente los mapuches, no me interesa los mapuches como mapuchidad en sí misma, ¿no? Por eso no hay contexto, del uso de esas categorías, pero no hay contexto, no está tanto dado por una realidad social que existe, digamos, a los archivos de la escritura, sino que hay estas categorías, o Aristóteles está funcionando en un canon, en un archivo, que tiene un rendimiento, que produce es como un campo, ¿no? Produce cierto ordenamiento, ciertas políticas. Lo interesante aquí, creo yo, es justamente llevar a Aristóteles, no a los mapuches, digamos, sino que llevarlo a un archivo, digamos, a un campo de discusión mapuchográfico y viceversa, ¿no? Y agarrar estas categorías mapuchográficas y ponerla en tensión con las categorías del campo, del otro campo, ¿no? Y ahí yo creo que en ese puro gesto, digamos, en la promiscuidad de las cacas, digamos, por decir así, ¿no? Que me parece que, bueno, que politiza el problema del archivo, ¿no? Lo politiza, ¿no? Creo que hacerlo y no hacerlo, mejor hacerlo, digamos. ¿Sí? Sí, ¿no? Como yo o sea, lo que me interesaba era tematizar un poco más la relación de traducción, por ejemplo, ¿no? O sea, no me interesa algo así como ponerle conte, digamos, una policialidad con los archivos, ¿no? De que no se pueden mezclar, que no se pueden combinar, sino... ¿cuál es la decisión? Claro, ¿cuáles son las decisiones o si he trabajado sobre eso también, o si simplemente... Claro, no tanto. Ni decisiones, eso es como mi piedra. Tengo una piedra que decide, que me decide, la respuesta mapuche. Ahora, lo que me interesa, en todo caso, lo que me interesa, o sea, que esto, insisto, que esto que estoy hablando sobre los mapuches, insisto, no es un retrato de la cultura mapuche, sino al contrario, yo creo que lo que me interesaría justamente es ver en qué medida esta tecnología, por llamarlo de una manera, que ya una traducción de esta palabra, esta categoría, pero que me permite pelear en mi campo mapuchográfico con todos los culturalismos, ¿no? Y las estetizaciones, digamos, de los indios como cacas, digamos, como supervivencia estetizada, digamos, ¿no? Los indígenas. Entonces yo tengo una pelea, digamos, en ese campo, tengo una pelea, ¿no?
y que es significativo entonces transformar esto no en cultura, no en el dato metonímico, no en teoría cultural, sino transformar, por ejemplo, en tecnología. Ahí yo creo que hay un gesto que a mí me sirve en esa pelea. Y que lo que pueda servir en la medida en que uno dice, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta tecnología de decisión, claro, puedo ver que aparece muy hegemónicamente, no sé si los mapuches, pero cierta literatura mapuche gráfica, ¿no? Mapuche gráfico, habría que ver cuánto está funcionando, cuánto no está funcionando en otros campos, justamente, en otros archivos, ¿no? O sea, la política no mapuche, yo creo que igual está constantemente, está operando esta tecnología, ¿no? De justificación. Dice con los sondeos de opinión, no sé, también es manera mágica de desplazar las decisiones, ¿no? ¿Sí? Eso es como yo, ¿no? Entonces en ese juego, ¿no? Por ejemplo, de leer, por ejemplo, lo que me interesa leer, por ejemplo, a Laclau con Marcel Mauss-Joubert trabajando sobre la magia, ¿no? Este artículo sobre el ensayo sobre la magia de 1903, y yo creo que es absolutamente análogo a Laclau, ¿no es cierto?, la razón populista. Pues entonces permite leerlos así, leerlos como Marcel como antecedente de Laclau, o sea, sería algo complicado, pero permite entender que donde Laclau está hablando de política, de lógica política, es muy parecido a lo que está diciendo Mauss en 1903 respecto a la magia, ¿no? Yo puedo entender que incluso uno podría leerlo mágicamente, ¿sí? Pero eso permite inversamente que donde los antropólogos creen que los indios son los centros premodernos, todo donde están leyendo magia, uno puede perfectamente agarrar Laclau leyendo como política. Eso es más o menos eso es lo que me interesa. No odio la teoría, no rechazo la teoría. Para ponerme en la discusión de los animales, el animal es animal si se repite, o sea, si repite su instinto. La máquina es máquina porque se repite el programa. La libertad del ser humano, sí existe el ser humano, es un gran sí. Es que tiene el poder y la capacidad de no repetirse. Eso es lo que Derrida y Lacan estaban cuestionando, que sí, el hombre tiene la capacidad de no repetirse. De todas formas, el hombre sí se repite. Si no tiene que repetirse, por lo menos sí se repite, y lo que sí repite es el idioma o la lengua. Entonces, eso es lo que está mostrando, por ejemplo, en el libro Open. O sea, el ser humano puede aburrirse. Es la diferencia entre el animal y el hombre, es que el ser humano puede tener un Stimmung, un mood, y por lo tanto puede alejarse de la repetición. Quizá. Pero lo que quiero decir que, en cuanto a la teoría, la repetición es el resto de la representación. Es este resto que la teoría empieza a pensar, por ejemplo, en Deleuze, lo virtual, es el resto de la representación y es la repetición. En Derrida, la escritura es la repetición del habla y por lo tanto es lo que se tiene que pensar. Y la teoría de los últimos 40 años no ha pensado el resto como un resto, sino como un telos, una teleología, un nombre propio. Se ha convertido el resto en propiedad. Y la teoría ahora es una lucha de propiedades, de nombres propios. No es teoría. Y por lo tanto yo creo que es muy importante como hispanistas que para decirlo en inglés, we don't have a dog in this fight. A mí me da igual si Derrida o Zizek, liberals, writing, lo animal, homo sacer, estos conceptos son mierda. Los conceptos son homo sacer. Homo sacer es Última palabra a Ali. Inspíranos, por favor. Sí, muy rápidamente. Para mí, animalizar a Levinas no es como instalar el animal en su teoría que carece de un pensamiento del animal. Es una manera de pensar la topografía de Agamben al respecto del animal. Sí, al respecto del animal a través de Levinas. Entonces, y quiero afirmar que sí, creo que hay muchas conexiones entre las dos
ponencias entre la mía y Brett, en tanto que si hablamos de una apertura al mundo, la alimentación y la defecación son como dos caras del mismo proceso casi, ¿no? Como lo articula Bakhtin en su libro, en su escritura sobre el cuerpo grotesco, ¿no? Y me gustaría mucho si hablamos más sobre la alimentación durante la cena. Gracias. Ya di la última palabra a Ali, pero Alberto ha pedido la última palabra. Sí, es que no. Y para que sepas, Alberto, el signo chileno de que ya están preparando los cigarros, así que ya. Es que no resisto la tentación de citar el libro que me trajo Willy de Óscar el Cabezas y Miguel Valderrama, Consignas. Se te lo mandó especialmente de Óscar Cabezas. Que me lo mandó especialmente Óscar, exacto. Bueno, pues aquí hay una cita que me gustaría contraponer a lo que estaba diciendo Brett ahora. Claro, no vamos a tener tiempo de discutirlo, pero lo dejo ahí, ya lo haremos en la cena, etc. La cita es: habría que exigirle más a los global professors que tienen situaciones de holgura y gozan de enormes privilegios. Pero también es cierto que a la mayoría de los investigadores del primer mundo, a la mayoría de los que has llamado aquí global professors, lo único que les interesa es el prestigio y la competencia académica neoliberal internalizada en sus patrones conductuales desde hace más de 40 años. Se trata de pequeñísimos grupos que se autolegitiman, deslegitimando el trabajo de otros, ejerciendo violencia simbólica entre ellos, buscando el goce de un minipoder que perpetúa la cultura neoliberal desde lo más íntimo de la subjetividad. En este ambiente de los global professors, el libro y el trabajo en general de Bruno Bostils me parece un destello, una bocanada de aire fresco capaz de agenciarse y de tomar riesgos que comprometen la relación entre pensamiento y política. Sin comprometer esta relación, el propio futuro de las humanidades y cualquier parte del globo está al borde de su apocalipsis. Bueno, dejando aparte que elige mal ejemplo, creo yo. Pero obviamente creo que también es importante decir que esta situación que describe Óscar no es la única que hay. ¿Qué te parece, Brett? O sea, yo sé que estás de acuerdo, ¿no? Pero quería decirlo, ¿no? Porque me parece significativo.